Hola, soy el pastor Brett Cliff y me gustaría darle la bienvenida a este curso de liderazgo con poder. En esta sesión vamos a ver el tema de los líderes y las relaciones importantes. Ahora, es muy bueno darnos cuenta de que en el liderazgo, si usted quiere ser eficaz y tener éxito, solamente podrá lograrlo si puede tener una sociedad y llevarse bien con otros líderes y otras personas. Nuestras relaciones y la calidad y grado de nuestras relaciones son regularmente las que nos hacen tener éxito o fracasar en todas las cosas que estamos tratando de hacer. Ahora queremos ver especialmente las asociaciones y acuerdos y lo que nos impide llevarnos bien con los demás o lo que nos ayuda a tener buenas relaciones con otras personas. Y me gustaría que comenzáramos pensando acerca de Adán y Eva en el jardín del Edén y pensar en Dios y en cómo es Dios. Verá, Dios es un Dios de relaciones. Esa es la razón de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es una relación. En el jardín en donde vemos el plan perfecto de Dios, vemos a Dios caminando con el fresco del día, con Adán y Eva, y hablando con ellos. Nuevamente vemos una relación. También sabemos que tenemos el antiguo pacto, lo cual significa acuerdo, o el nuevo pacto, o el nuevo acuerdo. Y las relaciones y acuerdos van de la mano. Así que quiero hablar acerca de cómo es que Dios hace y promueve las relaciones, las buenas relaciones, y que al mismo tiempo quiero que veamos cómo el enemigo trata de destruir esas asociaciones y relaciones y hacer que no podamos tener el éxito que como líder Dios quiere que tengamos. Y mientras hago esto voy a mencionar el matrimonio porque es una relación muy importante, pero también de diferentes tipos de relaciones que funcionan en el ministerio y de otras formas. Y queremos comenzar entendiendo la idea del pacto, porque en la Biblia Dios hace pacto con Adán y Eva, Él hace pacto con Abraham, Él hace pacto con los israelitas. Él hace acuerdos con ellos en donde Él hará algo y ellos harán algo. A veces esos acuerdos se establecen, otras veces simplemente se entienden y estos son obvios. Pero los acuerdos o pactos son muy importantes. Dios hace pactos con las personas y las naciones. Y el matrimonio es un pacto que fue instituido o hecho por Dios. Ahora, una de las cosas que debemos saber es que lo que crea un gran problema en el liderazgo es que hay algunas personas o aún en las naciones que hacen pactos no con Dios, sino con Satanás. Algunas veces con conocimiento y otras sin saberlo. Una de las personas que tenemos en nuestro currículum que filmamos hace tiempo, en realidad es el supervisor general del Caribe para toda una denominación. Y él nos hablaba acerca de cómo en algunas de las naciones en las que trabajó en el Caribe, había dos naciones, una al lado de la otra, y en una de las naciones, si tú ibas, veías pobreza extrema, nada crecía, solo había suciedad. Era un lugar terrible con mucha hechicería y muchas cosas pasaban que eran muy negativas. Y sin embargo, a su lado, compartiendo el mismo terreno y en el mismo tipo de tierra, hay otra nación que prospera y es verde y las cosas crecen y es rico y es un lugar mucho mejor. Y si usted veía la frontera entre las dos, era como si hubiera una línea entre la maldición y la bendición entre las dos naciones. Y este supervisor me explicó que en algún momento de su historia, los líderes en esa nación que lo estaban haciendo tan mal, habían hecho un pacto. Habían hecho un pacto o un acuerdo con Satanás. Y como resultados, ellos estaban maldecidos hasta el día de hoy. Y eso fue lo que él vio como diferencia entre aquellas dos naciones. Quiero sugerirle que algunos cristianos
sin el conocimiento, sin la intención, hacen acuerdos o incluso pactos con Satanás. Algunas veces en sus relaciones en la iglesia, algunas veces en sus trabajos, algunas veces incluso peor en sus matrimonios. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, permítame decirle, ¿qué significa para un cristiano hacer un pacto con Satanás en contra de otros cristianos o compañeros de trabajo o pastores o incluso con sus propios esposos? Comparemos lo que es un pacto con Dios y lo que es un pacto con Satanás. Ok, primero entendamos a Dios y lo que Él desea. El deseo de Dios es que tengamos una vida de conexiones. Primeramente con Él, porque en Él está la vida. En Él hay vida abundante. Jesús dijo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes y darán mucho fruto. Así que Dios quiere que tengamos una vida de conexión con Él, de salvación y que pasemos tiempo con Él. Él también quiere que tengamos una vida de conexiones, de compañerismo y relaciones con otros cristianos, en el ministerio y fuera del ministerio de diferentes maneras. Él quiere que tengamos amigos y compañeros de trabajo y un cónyuge con quien tengamos relaciones vivificantes. De hecho, en primera de Juan 1:7, la palabra de Dios nos dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué significa tener comunión unos con otros? Es tener una relación vivificante con otros creyentes. Ahora, ese es el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Satanás? Bueno, el deseo de Satanás es matar y destruir. Es separarnos de Dios y de su vida y de las relaciones con los demás. ¿Cómo Él hace esto? Lo hace a través de mentiras. Pero necesita de nuestra ayuda o nuestro acuerdo con esas mentiras para tener éxito. Satanás quiere destruir nuestras relaciones, nuestro compañerismo, nuestras amistades y nuestros matrimonios, porque cuando Él hace esto, destruirá su eficacia como líder para hacer lo que sea que Dios le ha llamado a hacer. Ahora, hay algo en el estudio de la Biblia, mientras tratamos de entender la palabra de Dios, y es un principio en particular que es llamado la ley de la primera apariencia o primer uso en la Biblia. Y lo que sucede es que cuando algún tema o persona o cosa sucede por primera vez en la Biblia, normalmente establece un patrón de lo que siempre vamos a ver con la persona o cosa en el futuro en la Biblia. La primera vez que algo es mencionado, establece un patrón y le ayuda a saber qué es lo que se espera de ahí en adelante. Así que, si entendemos que es el plan del enemigo destruir las relaciones, primero con Dios, luego con los demás y entre nosotros, todo lo que tenemos que hacer es ir a la Biblia en la primera vez que Satanás hace esto. Y vamos a entender el patrón o su forma de maquinar o planear estas separaciones o hacer que nuestras relaciones sean malas entre nosotros. Y de hecho, la primera vez que encontramos esto es en Génesis capítulo 3 del versículo 1 al 12 y es la historia que incluye a Dios poniendo a Adán y a Eva en el jardín. Él hace un acuerdo o pacto o una relación con ellos y recuerde que Él caminaba en lo fresco de la mañana con ellos, eran amigos, no había pecado, los había puesto en el paraíso en un hermoso jardín. Su trabajo era cuidar el jardín y disfrutar del paraíso. Había una sola cosa que les había dicho que tenían que aceptar y eso era que no debían de comer de cierto árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que ahora entra en la historia Satanás y recuerde qué es lo que él quiere hacer. Quiere destruir las relaciones con Dios, con ellos como esposo y esposa y todo lo que pueda destruir en sus vidas. Veamos cómo sucede en Génesis 3 del 1 al 12 porque esto crea un patrón para que entendamos cómo Satanás trabajará a partir de entonces y eso incluye su vida y mi vida cuando éste trate de destruirla.
Versículo 3. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había creado. Y un día le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, no está permitido que comamos. Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. No morirán, respondió Satanás, o la serpiente respondió a la mujer. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer estaba convencida. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles. Entonces Dios el Señor llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín, así que me escondí. Tuve miedo porque estoy desnudo. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Ok, tomemos unos minutos y veamos la historia y veamos cómo Satanás trabaja para destruir las relaciones. Primeramente, él comienza así. Dios te dijo que no deberías de comer de ningún árbol en el jardín. El enemigo comienza el proceso quebrando la relación del hombre con Dios, tratando de crear malos entendidos y confusión en Adán y Eva en su comunicación con Dios. El primer objetivo de Satanás al destruir una relación es introducir o producir una pobre comunicación para hacer que las personas no entiendan, que no se comuniquen entre otros bien, hacer que las personas cuestionen o malinterpreten a otras personas. Así que comienza con, ¿realmente Dios dijo? ¿Qué dijo? Tal vez lo malentendiste, tal vez no lo entendiste. No, no es eso lo que Él dijo. Sí, entonces comienza ahí. La segunda cosa que vemos que Satanás dice o hace en Génesis 3:4, él dice, no es cierto, no vas a morir. ¿Qué es lo que él está haciendo aquí? Él está exactamente hablando en contra o está discutiendo o en desacuerdo con lo que Dios ha dicho. Y básicamente está diciendo, Dios está equivocado. Tal vez te está mintiendo, pero no te está diciendo la verdad acerca de la situación. Él dijo, morirás. Yo digo, no, tú no morirás. Puedes comer de la fruta. Todo va a estar bien. Ahora, piense acerca de esto. Si Eva cree en lo que el enemigo está diciendo, ¿cómo se iba a sentir con respecto a Dios y cómo esto iba a afectar su relación con Dios? Ella hasta ahora había caminado con Dios, ella piensa que Él es bueno, ella habla con Dios, tienen esta comunicación y relación maravillosa, pero ahora el enemigo está diciendo, en realidad, esa persona, Dios con la que estás caminando, es una mentirosa. Y Él te está diciendo cosas que no son verdad y en Él no puedes confiar. Bueno, ¿cómo iba a afectar la relación de Eva con Dios? Iba a tener un efecto negativo. Ahora, escuche la siguiente cosa que el enemigo dice. Porque Dios sabe que cuando coman de Él, se te abrirán los ojos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Ok, en otras palabras, ahora Satanás está diciendo, Dios tiene malas intenciones hacia ti. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué bueno? Porque hay algo bueno, esa fruta tiene algo muy, muy bueno para ti, pero Dios no quiere que tengas esa cosa buena. Está tratando de mantener algo maravilloso y bueno lejos de ti.
porque Él tiene malas intenciones hacia ti. Puede ver cómo llegamos a la ruptura de la comunicación y luego a destruir los pensamientos de una buena relación. Y ahora vamos a hablar en contra del carácter de Dios y de sus intenciones hacia ti. Ahora, hasta este punto, Eva tenía que tomar la decisión más importante en toda la historia de la humanidad. ¿Cuál es esa decisión? Su elección es continuar en un pacto con Dios o romper ese pacto con Dios, romper el acuerdo, desobedecer y comenzar un nuevo pacto o un acuerdo con Satanás. ¿Cómo es eso? Bueno, por un lado ella puede hacer lo que Dios le dijo y creer en Dios y continuar en la relación y en el pacto, o en lugar de mantener su fe en Dios y en su palabra, ella puede escoger poner su fe en la palabra de Satanás que está en desacuerdo con Dios y estar de acuerdo en hacer lo que Él quiere que ella haga o hacer pacto con Él, estar de acuerdo con Él en contra de Dios. Y tristemente para ella, y luego para Adán, y luego para toda la raza humana, Eva elige creerle a Satanás antes que a Dios y estar de acuerdo con él en lugar de Dios, y sin saberlo e inconscientemente entra en un pacto, una especie de pacto con el enemigo, con Satanás, lo cual guía a toda la humanidad que ahora vemos y el sufrimiento que vemos en esta tierra. En Génesis 3:6, ella decide hacer un acuerdo con las palabras del diablo, ella come el fruto y luego le da el fruto a Adán, así que él llega a ser parte de esto. ¿Cuál es el resultado? Bueno, Adán y Eva llegan a estar separados de Dios. La siguiente vez que él viene, encontramos que ellos están escondidos. Se estaban escondiendo porque sintieron vergüenza de su desnudez y vergüenza de su pecado. Y sabiendo que habían roto la relación, se esconden de Dios. Dios tiene que decir, Adán, ¿en dónde estás? Pero no solo eso es cierto, sino que también la propia relación entre Adán y Eva se daña significativamente. La honestidad, la unidad, la comunicación abierta y completa que tenían se había roto. ¿Cómo sabemos esto? Porque Adán le dice a Dios, le dice, oye, esto no es mi culpa. La mujer que tú pusiste aquí conmigo tiene la culpa. Ella me dio del fruto y por eso lo comí. En otras palabras, está culpando a Eva y le está diciendo a Dios, en lugar de proteger su unidad y relación con Eva, su esposa, él le está diciendo a Dios, no fue mi culpa, fue culpa de ella. Si quieres castigar a alguien, castígala a ella. Déjame solo, yo no hice esto, fue culpa de ella. Qué impacto tan devastador en la relación de ellos. Ahora, desearía que solo hubiera pasado en el jardín, desearía que todo hubiera terminado ahí, pero no es así. Satanás trabaja diariamente y sus demonios trabajan diariamente en las relaciones de usted, tratando de destruirlas de la misma manera que acabamos de escuchar aquí. Él trabaja para hacer que usted malentienda a otros y que los otros lo malentiendan a usted. Él trabaja para ayudarlo a creer que usted siempre tiene la razón y que la otra persona siempre está equivocada. Él trabaja para que usted piense que ellos tienen la culpa y usted nunca tiene la culpa y por lo menos esta vez usted no podría tener la culpa. Que están equivocados en lo que dicen y hacen y que usted tiene la razón todo el tiempo. Él trabaja para que usted desconfíe de su amigo, de su cónyuge, su colega, su pastor o de quien sea, para desconfiar de la intención hacia usted y de todo lo que hace. ¿Sabe? Recuerdo una vez estaba manejando mi carro y en mi carro mi maravillosa esposa Beth estaba sentada junto a mí y mientras manejaba en el carro, ella hizo algo que solía hacer en el pasado, y es que ella me decía, tienes que bajar la velocidad o tienes que dar la vuelta aquí, o me comenzaba a dar instrucciones acerca de cómo manejar. Entonces, no siendo el hombre que soy ahora, no me gustaba eso, nunca me gustó. No quería que nadie me dijera cómo hacer algo.
quería hacerlo por mí mismo. Y Satanás tomó ventaja de esa característica que tenía y me susurró al oído y lo que me dijo fue esto: tu esposa te está dando direcciones porque no te respeta. No respeta tu habilidad para manejar. No respeta tu habilidad para encontrar el lugar al que estás tratando de dirigirte. Ella no te respeta. Así que estoy pensando, sí, mi esposa no me respeta. Y esto es muy malo. Y yo estoy listo para enojarme y ya estoy listo para decir cosas y hacer cosas para romper la relación. ¿Por qué? Porque el enemigo me ha susurrado una mentira sobre la intención de mi esposa, que realmente me ama mucho y que realmente me respeta. Ah, el enemigo trabaja para hacerte creer que tu amigo, tu cónyuge, tu colega, tu pastor es principalmente una persona egoísta que no se preocupa por las necesidades de usted, sino solamente por sus necesidades, y no se preocupan para nada de los intereses de su corazón. ¿Y qué supone usted? ¿Cómo afecta esto a su relación con esta otra persona? Si yo creo que usted me ama, si yo creo que usted se preocupa por mí, si yo creo que usted tiene las mejores intenciones y que no es una persona egoísta, todas las cosas diferentes que usted hace en la relación conmigo me va a gustar y voy a confiar en ellas y le daré el beneficio de la duda. Pero cuando esa confianza se ha roto de alguna manera en mi corazón y en mi mente, incluso las cosas buenas que haces, regularmente desconfiaré. Es como cuando el hombre va y compra muy bonitas flores para su esposa, una decena de flores, rosas. Se las lleva cuando no es su aniversario, pero porque la confianza ha sido rota en el pasado, ella recibe las rosas, pero en lugar de estar contenta, ella comienza a pensar: él tiene una aventura y está tratando de comprar mi perdón, y ella odia esas rosas. Como ve, nada funciona bien cuando el enemigo rompe las relaciones y nos dice mentiras y nosotros creemos esas mentiras. Ahora bien, ¿cómo hace el enemigo específicamente este tipo de cosas? Interpretando las acciones de su amigo, de su cónyuge, de sus colegas hacia usted, susurrando algo negativo en su oído. Por ejemplo, recuerdo una vez, um, yo estaba de camino para comer con un amigo en un restaurante y algo pasó. Había como un tren que estaba pasando y me detuvo y estuve como por 10 o 15 minutos atrapado detrás de este tren. Así que cuando llegué estaba un poco retrasado para la cita. Y era muy obvio para mí que mi amigo estaba enojado. Y me hizo saber lo irritado que se sentía. Bueno, ¿a qué se debió esto? Bueno, si era porque sí, llegué tarde, pero si hubiera habido más confianza y lentitud para juzgar, él podría haberme preguntado qué pasó y le habría dicho, y por supuesto se lo expliqué, pero vea usted, Satanás siempre está ahí en estas situaciones, listo para brincar con la peor explicación. Y si estamos listos para creerlo, lo siguiente que sabe es que se ha roto la relación, se ha roto el compañerismo, se ha roto el matrimonio, es lo que sucede. Y sé de una vez que estaba en un país de África y tenía un traductor con el cual trabajaba mucho. Él era un traductor que hablaba francés y lo estaba ayudando a aprender computación, procesador de palabras para que pudiera transcribir las notas mientras las traducía del inglés al francés. Pero él llegó a cierto punto del aprendizaje donde él supo lo suficiente para escribir cosas, pero si él no tenía el cuidado y trataba de hacer otras cosas en la computadora, sin entender lo que él estaba haciendo, podía fácilmente perder todo el trabajo que él había hecho, o cambiar la configuración y estropear lo que estaba haciendo y ya no poder continuar. Necesitaba tomar un curso o tener más entrenamiento de cómo usar esa computadora. Así que le dije algo que decimos en América, es un dicho. Esto es lo que yo le dije: sabes lo suficiente para ser peligroso. Y claro, es un dicho que decimos riéndonos, no lo consideramos un insulto, pero solo queremos decir que sabe lo suficiente de lo que está haciendo, pero si no tienes el cuidado de hacer lo que deberías hacer, podrás meterte en un grave problema. Bueno, él no conocía el dicho, no lo entendió. Pensó
que lo estaba insultando y se fue a casa y como que se dañó su espíritu. Y el enemigo le estaba mintiendo y diciendo, ese misionero no cree que seas inteligente y te quería insultar. Y finalmente regresó al siguiente día, pero tenía que felicitarlo, porque no estaba dispuesto a dejar que el enemigo simplemente mintiera. Vino hacia mí y me dijo, ayer usted me dijo algo y no sé lo que eso significa. ¿Podría explicarme lo que eso significa? Y por supuesto que le expliqué, y cuando terminé, él estaba feliz. Él comprendió que era más una felicitación que un insulto u otra cosa. Así que nuestra relación fue restaurada, no estaba rota, aun cuando el enemigo deseara que a través de susurrar mentiras se destruyera. Otra cosa que el enemigo quiere hacer es realizar una acción o incluso una acción única, que cuando uno de nuestros amigos o compañeros de trabajo o cónyuge haga algo, decirnos, siempre es así. Así que, tal vez, si mi esposa algunas veces me dice algo que considero que es una falta de respeto, y tal vez de vez en cuando lo hace por accidente, entonces el enemigo se acerca y me dice, ella siempre te está faltando el respeto. Esto es lo que ella hace todo el tiempo. Este es el carácter de ella, esto es lo que ella es. O tal vez el amigo en el restaurante, el enemigo le dirá a esta persona, él no te respeta. De hecho, él siempre llega tarde, él siempre hace esto porque te menosprecia. Y si lo recuerdas, te darás cuenta de las muchas otras formas en las que te faltó el respeto. Y si mi amigo empieza a recordar, el enemigo estará feliz de recordarle de cualquier otra falta que haya tenido en esta relación y de reinterpretar incluso las buenas en malas. Al enemigo también le gusta que creamos que nuestros amigos, compañeros de trabajo o cónyuges no son solo malos ahora, hoy, en lo que han hecho, sino que nunca van a cambiar. Ellos siempre van a ser así y serán siempre así en nuestra relación y con nosotros. Y si estamos de acuerdo con las mentiras del enemigo, si hacemos un pacto con Satanás en esto, entonces aquí está lo que hacemos. Estamos desperdiciando nuestra fe y el poder de la oración. Estamos desperdiciando nuestra fe en Dios y en su poder para cambiar a otras personas y vidas. Estamos desperdiciando el verdadero amor, porque la Biblia dice el amor es paciente, no guarda ningún registro de errores, siempre confía, espera, persevera, nunca falla en 1 Corintios 13 del 4 al 8. Y terminaremos hablando a menudo de muerte, a diferencia de lo que Dios puede estar obrando en ese amigo, cónyuge o compañero de trabajo, y del cambio que nuestro amigo está tratando de obrar en su propia vida. ¿Sabe qué? He descubierto que hay momentos en los que he entendido, está bien, cometí un error, soy malo, y hay cosas en mi matrimonio que he encontrado en donde no he sido el esposo o el padre que debería ser, así que quiero hacer un cambio, y trato de cambiar e incluso estoy cambiando. Pero vea usted, usualmente no cambiamos de la noche a la mañana, cambiamos poco a poco con el tiempo. Y puede ser que en un periodo de un año pasaré de ser nivel 1 en esto a ser nivel 4 o 5 hacia la dirección que quiero cambiar. Pero toma mucho tiempo, y lo que comúnmente sucede en una relación es que nos enfocamos en lo negativo de la manera en que el enemigo nos alienta y nos anima a hacerlo. Que aunque la persona esté haciendo un gran esfuerzo para cambiar, y aun cuando ellos de hecho están cambiando, todo lo que vemos son las veces que ellos fallaron en ese cambio, y luego hablamos muerte y decimos, no estás cambiando, siempre has sido de la misma manera y todavía sigues siendo el mismo. Y de hecho estamos reforzando las mentiras del enemigo, porque la verdad es que Dios está trabajando en sus vidas y sí están cambiando. Y si abriéramos nuestros ojos y pusiéramos atención, lo podríamos ver. Así que tenemos que recordar que Dios sigue trabajando, y tal vez no lo veamos, pero necesitamos buscarlo y tener cuidado con lo que decimos. Muy a menudo no discernimos la obra de Dios en nuestro amigo, cónyuge, colega o pastor, y no discernimos el intento de lo que están haciendo y tratando de ser mejores, porque el movimiento es muy gradual en la vida de las personas. Ha habido tiempos en donde he tenido problemas en nuestro matrimonio con mi esposa, en donde fui flojo en el sentido de hacer todo mi trabajo en el ministerio y llegar a casa y simplemente acostarme y relajarme y ver televisión y leer un libro y no ayudarla
con nuestras hijas, con ninguna actividad en la casa, simplemente lo tomaba todo con calma mientras ella trabajaba muy duro. Y yo pensaba que estaba haciendo lo que un hombre supuestamente hacía, ella necesita hacer lo que supuestamente una mujer hace. Si su trabajo no se termina, es su problema. Pero a medida que pasaba el tiempo, el Espíritu Santo obraba en mi corazón, e incluso algunos de mis amigos, algunos compañeros misioneros que vieron esto, ellos con dulzura y amor me confrontaron y me hablaron de esto, hasta que finalmente me di cuenta de que era verdad. Y así comencé a trabajar para cambiar. Pero sabe, aprendí esto y han pasado 20 años ahora. Y he estado cambiando cada año y cada año cambio más y más y más. Y cada año he mejorado y me he vuelto mejor. Pero déjeme decirle que ha sido un proceso largo. Y durante todo ese tiempo, mi esposa nunca quiso hacer un pacto con Satanás, un acuerdo con Satanás, para estar de acuerdo con el enemigo. No, él nunca cambia, no, él no está cambiando, no, él no le importa. Ella mantuvo su fe, ella continuó orando por mí, creyendo en mí, hablando cosas positivas, así que nuestra relación permaneció fuerte. Ella fue capaz de influenciarme por encima de las negativas y las mentiras del enemigo, con cosas positivas, la fe y hablando vida. Quiero alentarlos para que esta sea la manera en la que queramos ser. Estamos acostumbrados a creer en Dios por las finanzas y creerle a Dios para perseverar en algún tipo de oración para bendición o sanidad o milagros o lo que sea. Pero en lo que a menudo nos equivocamos es que usualmente no creemos que Dios cambia las vidas de las personas cercanas a nosotros. Y confiese en voz alta que usted cambia y ore las promesas de Dios y crea sin desanimarse, aun cuando no necesariamente veamos lo que queremos ver. Tenemos que llegar al lugar en donde veamos y comprendamos que nuestros amigos, colegas, nuestro pastor, nuestra esposa, nuestro esposo, todos ellos son personas que Dios ha puesto en nuestras vidas con un propósito. Y nuestra relación con ellos está destinada a ser un lugar en donde podamos crecer y en donde podamos creer. Y a través de sus oraciones positivas y creencias positivas y palabras positivas, los podamos ayudar a llegar a ser todo lo que Dios quiere que ellos sean, en lugar de ser jueces o sus críticos y un compañero con Satanás en contra de sus vidas, ministerio y todo lo que son y quiénes son. Ok, entonces, ¿cómo cambiamos este proceso? ¿Cómo lo vencemos? Bueno, comenzamos una vez más por levantar nuestra esperanza y fe a través de la oración ferviente, poniendo nuestra fe en las promesas de Dios en esa relación por esa persona. Perdonamos el pasado, así como Jesús perdonó nuestro pasado. Y perdonar así como Jesús nos enseñó a perdonar. Comenzamos a buscar esos pequeños cambios, incluso cuando Elías tuvo que orar 7 veces diferentes para obtener la lluvia que necesitaba, y comenzó con tan solo una pequeña nube que él vio después de la oración número 7. Luego entonces él creyó y tuvo fe. No podemos continuar haciendo pactos con Satanás. Él nunca hace, ella nunca hace, ellos siempre hacen. Comencemos a preguntarle al Espíritu Santo que nos ayude a interpretar las cosas que nuestro amigo, cónyuge, colegas hacen, sus acciones, en lugar de recibir ayuda a través de los susurros mentirosos del enemigo. Lleguemos a ser más lentos para juzgar y para hablar cosas que no deberíamos. Comencemos a tener el mismo tipo de paciencia y perdón con ellos, así como Dios la tiene con nosotros, y de eso dependemos de nuestra relación con Dios. Recordemos que el cambio toma tiempo y es difícil, y que ejercitar el tipo de amor de Dios es lo que Dios quiere que hagamos. Ser paciente, amable, perseverante. Comencemos a aprender acerca de las diferencias entre los hombres y mujeres y de los diferentes tipos de personalidad, y entender a las personas en las relaciones para que tengamos mejor habilidad para interpretar a las personas y entender lo que están haciendo. Comencemos a aprender nuevas habilidades de relación y cómo llevarnos mejor con las personas. Reconozcamos que la mano de Dios está en nuestro matrimonio y en nuestra vida y en nuestros tiempos. Y eso significa que Él ha planeado la relación en nuestra vida. Y luego oramos y le decimos a Dios que Él tiene la libertad en nuestro matrimonio, con nuestros amigos y compañeros que trabajan con nosotros para hacer crecer nuestro carácter en el amor y hacernos más como Jesús. Y solamente quiero alentarlo, estas son todas las cosas que Dios desea que hagamos y que las podemos hacer. Padre, te pido en el nombre de Jesús por mí
y por cada uno de los que esté escuchando ahora, que tú nos ayudes a hacer pactos y podamos hacer acuerdos contigo, por nuestros amigos y nuestras relaciones y nunca con el enemigo. Y Señor, que logremos hacer tanto para tu reino a medida que crecemos en relación contigo y con los demás. En el nombre de Jesús. Amén.